Bienvenidos a Vive Miami 360, un podcast donde hablaremos de inversiones, estilo de vida y bienes raíces en Miami. Yo soy Marta Ledesma, inmigrante como muchas de las personas en este país, cubana, con 7 años de experiencia en real estate y licenciada para el sur de la Florida. Y yo, Joyce Sierra, barranquillera de Colombia, con más de 7 años con la licencia de real estate en el sur de la Florida y viviendo aquí en Miami por casi 10 años. En este primer capítulo, que hemos esperado con tantas ansias planeándolo, vamos a hablar sobre economía y oportunidades de inversión en el mercado inmobiliario de la Florida. Y para eso tenemos un súper invitado especial que ahorita se lo presentaremos. Hoy tenemos el honor de tener este súper invitado especial, Santiago Vanegas. Bienvenido. Santiago es economista, desarrollador. Desarrolla uno de los proyectos que más me gustan de Brickor, que he vendido bastante en ese proyecto, ¿no? Y hoy nos va a hablar muchísimo sobre el tema de la economía, de la micro, la macroeconomía y también de las oportunidades de inversión que hay en este mercado de Miami. Bienvenido, Santiago. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Marta. Muchas gracias por invitarme. Muy contento, feliz de estar aquí en Vive Miami 360. Espero que tu podcast y el podcast de ustedes sea súper exitoso y se vuelva viral. Gracias. Esta mañana estuvimos por tu edificio Smart Brickell. By the way, es un edificio que ya está terminado y está en operación, full lleno. Los invito a que lo conozcan, se metan en la página y reserven allí. ¿Podríamos tener alguna oportunidad de inversión todavía en ese proyecto o no? Pues la Torre 1 ya está en operación hotelera. Nosotros ya como desarrolladores ya vendimos todas las unidades. Tenemos unas unidades propias que nos quedamos para operación hotelera nuestras y nos estamos peleando, hoy el mercado se está peleando por esas unidades de la Torre 1. Hay unas unidades en el mercado ahora mismo, muy pocas unidades, entonces al ser un proyecto boutique y tener éxito en la operación hotelera, la oferta limitada que tenemos hoy en el mercado está difícil, pero sí es posible. La respuesta es sí es posible tener una unidad. Bueno, si alguno de ustedes que nos está viendo está interesado en ver si tenemos alguna oportunidad, vamos a tratar de quitarle algo ahí a Santiago, pues escriban inversiones aquí abajo y le vamos a enviar esa disponibilidad. Bueno, antes de comenzar me encantaría enviarlos con mi compañera Joyce, la que ya conocieron hace un ratito, que estuvo con Santiago en Smart Brickor, dando un recorrido por las instalaciones del proyecto que quedó muy bonito y hablando con Santiago sobre un poco de su vida y un poco del proyecto. Acompáñanos. Vamos. Gracias, Marta. Y aquí estamos con nuestro invitado de hoy, Santiago Vanegas. Santiago, yo quiero que nos cuentes un poco sobre tu historia y por qué decides vivir y hacer tu negocio aquí en Miami. Pues el destino es así, tú sabes que lo lleva a uno por donde él quiere. Yo estoy en Miami hace 22 años, vine a Estados Unidos a estudiar inglés, un año en Nueva York y con un pasaje Miami, Bogotá. Quise extender un par de días y esos días ya van en 22 años y ahí arranca una historia ahí como muchos de los inmigrantes que queremos hacer empresa y salir adelante en Estados Unidos. Buenísimo. Y cuéntame, ¿por qué fue que te inspiraste en incursionar en el mundo de bienes raíces? Yo soy economista, tengo especialización en finanzas y me parece que la construcción es una de las industrias más grandes de toda la economía. La generación de empleo es bien interesante. Puedes mezclar muchos temas en el real estate, en la construcción. Puedes mezclar finanzas, puedes mezclar marketing, generación de productos, diseño. Entonces es una industria que genera mucha opción de uno poder desarrollarse personalmente. Y la generación de empleo es impresionante también. La construcción es uno de los principales motores de la economía. Entonces me encanta todo lo relacionado con el tema de la construcción. Ok, y me parece muy inspiradora tu historia porque de decirme que llegaste aquí a estudiar inglés y construir de cero un negocio donde ahora desarrollas proyectos es demasiado inspirador. Y tengo una duda, ¿por qué de todos los tipos de proyectos que puedes hacer decidiste desarrollar proyectos que permiten rentas vacacionales? La renta vacacional era una industria que estaba escondida, que no estaba muy cuantificada, se llamaba Vacation Rentals. Me acuerdo en el 2000, antes que existiera Airbnb, existían páginas web como VRBO,
HomeAway, y ahí era el vacation rental. Después entra Airbnb y organiza un poco esta industria, y es una industria que todavía tiene mucho potencial de add value. Entonces es la mezcla del hospitality industry, que es el vacation rental, el servicio, la hotelería amarrada a la construcción. Entonces generarle ese valor agregado al producto inmobiliario en una ciudad turística como Miami, que mueve 15 millones de personas que entran y salen permanentemente al año. Entonces es una ciudad que requiere mucho de hospitality. Miami es una ciudad que tiene todavía muy pocos hoteles, por eso tenemos una alta ocupación prácticamente todo el año. Entonces es como una tormenta perfecta de posibilidades de mezclarle el componente de Airbnb o vacation rental, booking, toda la renta vacacional amarrada a el apartamento, al real estate, genera ese valor agregado de un par de puntos de rentabilidad, que es lo que queremos los inversionistas. Y hoy en día tenemos ya la tecnología con varias plataformas en tu celular. Tú puedes hacer una reserva, coordinar un housekeeping, hacer un cleaning, un laundry, concierge con tu dedo, desde Buenos Aires, desde Caracas, desde Bogotá, desde Madrid. Entonces ahí va la foto hoy en la industria, amarrando tecnología, vacation rental, real estate, y vienen más cosas todavía que nos vienen. Entonces es interesante todo ese tema. Y cuéntanos algo, ¿cómo es que ves el mercado de bienes raíces con respecto a las rentas vacacionales en los años futuros? Pues ahora se viene una oferta grande de producto de rentas vacacional, como lo llamas tú. Yo creo que en este ciclo, en lo que es el gran downtown entre Brickell y downtown, tenemos más o menos unas 10.000 unidades en preconstrucción, que no hemos empezado todos construcción, pero se vienen 10.000 unidades de condo. De esas 10.000 unidades de condo, yo diría que casi el 50% son unidades con este concepto y 50% son unidades estándar de condominio, de luxury condominio. Aproximadamente 5.000 unidades de Airbnb, 5.000 unidades de rentas vacacionales se vienen a competirle al negocio del hospitality industry, al negocio de la hotelería. Ahí es donde se ve la falta de hoteles que hay aquí en el área de downtown y Brickell. Por eso mismo el mercado siempre sabe, si los hoteles no se organizan y se demoraron en la generación de productos con noches, con habitaciones hoteleras, el mercado se ve forzado a que los desarrolladores suplamos esa oferta que los hoteleros no generaron. Entonces se va a suplir el mercado de unidades hoteleras vía condos individuales, y ahí se va a satisfacer el mercado y vamos a tener un crecimiento en eso. Se viene una competencia grande, entonces ahí es donde está el challenge, el reto de cada operador hotelero, generar ese punto de equilibrio, generar un buen servicio, ¿no? No necesariamente la rentabilidad va a estar en la renta de la unidad, sino en los otros servicios conexos que se genere esa industria. Muy interesante todo lo que se viene. Súper interesante. Y bueno, me parece que de esto hay que profundizar aún más, así que vamos a volver a estudio con Marta, donde hablaremos mucho más de este tema y despejaremos más dudas. Bueno, cuéntenme qué les pareció la entrevista de Joyce con Santiago en el proyecto Smart Brickell. Pero ahorita vamos a hablar en un ratito sobre ese tema, sobre las oportunidades que tenemos en este proyecto y cómo se maneja la operación y todo lo demás. Pero quiero comenzar con el primer tema, que para mí es el más importante, porque ya se acerca a final de año y principio del próximo año. Y me encantaría explicarles, porque es importante entender cómo afecta la economía en el tema de las inversiones, hablar con el experto que tenemos hoy acá, Santiago, y que comience explicándonos qué significa microeconomía y qué significa macroeconomía, porque son una palabra difícil para los que no somos expertos en el tema. Pues mira, para hacerlo fácil, macroeconomía y microeconomía. Macroeconomía son las variables macroeconómicas generales, generalmente miden los indicadores de cómo se está comportando la economía de un país. Generalmente son las variables de un país. Inflación, tasa de interés, crecimiento económico, desempleo, son las principales 4 variables macroeconómicas. Y luego la microeconomía, como su nombre lo dice, pues es un análisis más pequeño, más particular, más específico. Micro generalmente son las industrias.
Entonces, en el caso que nos gusta a nosotros, que es la finca raíz, pues la microeconomía analiza uno variables como oferta, demanda, crecimiento demográfico que activa la demanda, y son precio, y son variables ya más microeconómicas que ahora vamos a analizar nosotros en la industria del real estate, la microeconomía ahí. Interesante, Santiago. Entonces, ya que estás hablando del tema, ¿cómo ves tú en estos momentos la macroeconomía en general en Estados Unidos? Pues la macroeconomía en Estados Unidos la veo muy bien en el 2024. Venimos de un desequilibrio. La idea de la macroeconomía, lo que hacen los economistas, la Reserva Federal, los gobernantes, lo que hacen es tratar de tener un equilibrio macroeconómico, de tener esas variables macroeconómicas equilibradas. Ese es el reto de la economía, el equilibrio económico. Entonces, para hacerle un análisis fácil, yo digo, venimos 4 variables macroeconómicas. Ojalá estas 4 variables macroeconómicas, para hacerlo fácil a la gente, ojalá estuvieran en el 4 todas. Es decir, tener un crecimiento económico del Producto Interno Bruto del 4, tener una tasa de interés del 4, tener una inflación del 4 y tener un desempleo del 4. Entonces, ese es el equilibrio económico. Estados Unidos se mueve más en el rango del 3%. Inflación del 3, crecimiento del 3, desempleo del 3. Pero venimos de un 2021 que se desequilibraron totalmente las variables macroeconómicas. Se nos desajustó la inflación, que se puso en el 9, entonces al estar la inflación en el 9, la reserva sube la tasa de interés, que la tenía en el 1 y la sube al 5.5 para volver a equilibrar las variables macroeconómicas. Veo un 2024 ya con unas variables macroeconómicas muy estabilizadas, ojalá no pase nada anormal. Veo un crecimiento económico alrededor del 4%, una tasa de interés que es la que nos afecta a todos, muy importante. Yo veo la tasa de interés pasando el 5.5% que está hoy de la Reserva. La Reserva Federal está diciendo que va a bajar 6 veces consecutivas la tasa de interés en sus reuniones de agenda que ya tiene programada. Es posible que empiece a bajar en el primer trimestre, máximo en el segundo trimestre. La veo alrededor de un 4%, la tasa de interés en el 2024. Esa es la base, la que estás diciendo, es la de la FED. Es la de la FED, correcto. Y eso lo que hace es que contamina las otras tasas hipotecarias porque es la tasa de referencia. Inflación, la reserva, tenemos una inflación controlada, una inflación a octubre, que es el último dato de inflación que tenemos, de 3.2%, es decir, ya vamos a llegar a la meta de la reserva, que es el 2%. Yo creo que ya tenemos una inflación controlada. Yo creo que vamos a pasar a la inflación de noviembre, va a estar alrededor de 3.1%. Si cerramos el 2023 a diciembre de 2023 con una inflación anual en el 2023 con un 2 adelante, que sea un 2.9, 2.8%, eso va a ayudar a que la Reserva Federal baje la tasa de interés mucho más rápido, y ojalá en el 2024 una inflación en el rango del 2%, 2%, 3%, una inflación controlada. Hay una pregunta mía porque me surgió mientras estabas platicando. Muchos clientes me dicen, creo que el mercado se va a caer en el 2024, yo quiero esperar para comprar en el 2024, vender. ¿Tú qué les recomiendas a esos inversionistas? ¿Cómo un inversionista comprador o un inversionista vendedor debería decidir si vende? Bueno, obviamente el año se está acabando, estamos vísperas de Navidad ya, aquí hoy es 20 de diciembre. Ya el año empezó, el 2024 ya empezó. ¿Qué recomiendas? ¿Comprar o vender a principio de año o a finales o a mediados? ¿Qué recomiendas tú como experto en el tema desde tu punto de vista como inversionista también? Bueno, pues mi percepción personal es que yo veo un mínimo, lo veo en el tercer trimestre del 2024. Es donde veo el mínimo del mercado. Entonces depende, si eres un vendedor y tienes tu posición hoy, ya compraste tu activo y estás positivo en tu rentabilidad, estás teniendo una rentabilidad de 10%, 15%, 20% y necesitas esos recursos, pues es un momento de vender. Es un momento de vender en el primer trimestre del otro año, segundo trimestre del otro año, porque se está haciendo un ajuste todavía hacia la baja un poco. Si eres un comprador, si quieres incrementar tu portafolio o vas a hacer tu primera compra, pues tienes que ponerte ya en modo comprador, porque veo al mercado rebotando nuevamente en el tercer trimestre
del 2024. Pero hacer una transacción de compra tienes que contactar ya a tu realtor, correcto, ojalá las contacten a ustedes, Obvio. porque tienes que ponerte en un modo comprador, porque si estamos finalizando el año, es decir, modo comprador el primer trimestre para poder hacer tu transacción, ojalá en el primer trimestre, segundo trimestre, porque cuando la reserva baje las tasas de interés, la demanda se va a activar demasiado en real estate. Mucha competencia va a haber. Va a haber mucho comprador también comprando porque vamos a tener unas tasas muy interesantes. Entonces ahí va a ser muy difícil comprar. Y en consecuencia pueden subir más los precios porque hay muy poco producto, que eso es otro tema que a lo mejor podemos tocar acá. Correcto, hay muy poco producto, muy poca oferta. Entonces ponte en modo comprador primer trimestre del año, haz tu farming, escoge tu localizaciones, analiza tú, contacta a tu realtor para que te dé información semanal de qué está pasando ahí, ponte como un cazador a la casa de tu inversión el primer trimestre de este año, porque es el momento de comprar. Sí, yo creo que en este próximo año van a haber muchas oportunidades, un mercado que ha estado estabilizándose, ha bajado un por ciento, ¿no? Un 5 más o menos ha bajado cada año. Los precios. Pues lo que ha sucedido en Miami, para mi análisis personal, es que hemos tenido el 21 y el 22 crecimientos del 20% anual. Entonces, cuando tienes el año 21 y el año 22 crecimientos del 20% anual, valorización del 20% anual, tienes un 40% acumulado. Entonces, por eso, claro, si eres un vendedor, es el momento de vender. ¿Qué ha pasado en el 23? En el 23 ya, con altas tasas de interés, se puso un poco más lento el mercado y yo veo que el 23 va a terminar con un ajuste del menos 5%, pero todavía tienes un más 40%, menos 5%, tienes un más 35%. ¿Cómo veo el 24? El 24 ya el piso lo veo en Q3, es decir, puede estar decreciendo aproximadamente otro 3, otro 5%, pero los miniciclos en Miami son muy rápidos. Y se le ha anticipado también todo. Claro, ¿no? Los inversionistas lo leemos anticipado, entonces, es decir, todo el mundo va a estar en modo compra en Q2, entonces por eso digo que hay que ponerse en modo comprador. Yo creo que en el primer quarter del año lo que tenemos que hacer es poner oferta y pedir ese descuento, yo creo, o pedir un incentivo a los desarrolladores que nos puedan dar un incentivo y a lo mejor los motivamos a que compren desde ya y no esperen a que todos empiecen a llegar, todos los compradores empiecen a llegar por las bajas tasas de interés, ¿no? Entonces yo creo que los esperamos en principio de año para ayudarlos con su inversión. Ok, bueno, Santiago, otro tema importante que me preguntan muchos inversionistas. Por ejemplo, nosotros en nuestro equipo hacemos llamadas de precalificación al cliente porque obviamente muchos no los conocemos, le hacemos ciertas preguntas, entre esas preguntas le preguntamos ¿para qué quieres tu inversión? ¿Para vivir? ¿Para vacacionar? ¿O es una inversión? Una inversión que quieres rentabilidad, que quieres valorización, que la quieres vender rápido, que quieres mantenerla en el tiempo. Entonces, muchos de estos clientes son principiantes, unos nos dan unos rangos bien, otros nos dicen unos rangos de rentabilidad entre un 15, un 20, un 25 y ahí le decimos no es un rango correcto ahora mismo en este mercado. Entonces tú que eres experto en el tema, que has sido inversionista por mucho tiempo, que eres desarrollador, que eres economista, cuéntanos más o menos cuáles son los rangos de rentabilidad correcta o una buena rentabilidad en este tipo de negocio. Pues mira, buenísima pregunta. La finca raíz tiene dos tipos de rentabilidades. Tiene una rentabilidad operativa, que es la rentabilidad de alquilar la propiedad. Estas rentabilidades operativas están entre el 4 y el 6% anual. Todo el mundo quiere el 7, el 8, todos como inversionistas siempre queremos mayores retornos. La rentabilidad operativa del alquiler está alrededor del 4 al 6%, esa rentabilidad. Luego, la segundo componente de la rentabilidad es la rentabilidad de la valorización, pero la valorización depende del momento que compras. Si compras en el momento en que hay poca oferta y entonces está un precio más alto, o hay mucha oferta y el precio está más barato, la valorización ojalá uno apostarle a 10% de valorización anual. Pero para poder pegarle ese 10% de valorización anual, tienes que esperar 1 año, 2 años, o 3 años, o 4 años, depende del momento del ciclo. O comprar en un momento del ciclo. Claro, si compras en un momento en el ciclo donde los precios están bajos, pues inmediatamente vas a tener ese 10% muy rápido. Y la rentabilidad, para responderte a la pregunta, Marta, es la combinación de estas dos rentabilidades. Okay. Si tienes un 4% en rentabilidad operativa y tienes un 10% en rentabilidad en valorización, pues estás teniendo un 15%, que es una excelente valorización. Lo que pasa es que
el segundo componente de la rentabilidad depende de las condiciones del mercado de oferta y demanda y cómo las variables macroeconómicas contaminan o afectan esa microeconomía. Entonces hay que leer las variables macroeconómicas, las variables microeconómicas para jugar con ese extra 10%. Pero también para complementar la respuesta, los inversionistas no podemos pretender rentabilidades locas. Es decir, rentabilidades de 20%, 30%, 40% son irreales. Normalmente la rentabilidad es directamente proporcional al riesgo. Si tú estás en un negocio muy riesgoso, tú esperas tener mucha rentabilidad. Si tú estás en un negocio que es muy seguro, que no vas a perder tu capital, pues tu rentabilidad es mucho menor. Entonces, ¿qué hacemos los inversionistas? Los inversionistas tratamos de protegernos de la inflación. Entonces, si la inflación de un país, Estados Unidos por ejemplo, está en el 3%, 5%, yo por lo menos espero que mi rentabilidad esté un poco por encima de la inflación. Entonces es un indicador para medir qué número de rentabilidad requiero yo. Para que sea buena. Para que sea ojalá, tiene que ser mejor que la inflación. Entonces, si la inflación está en el 3, una rentabilidad operativa del 4 o 5, pues está bien. Ya. Otra variable para analizar las rentabilidades es la tasa de interés, porque tú tienes comparativamente el depósito de la tasa de interés que te paga un banco. Entonces, si un certificado de depósito hoy te paga el 4%, 3%, donde tú vas y dejas la plata en el banco por un año o 2 años y te paga el 3%, pues tu rentabilidad en el real estate tiene que ser mejor que ese 3%. Pero ¿qué es lo que pasa con la inversión en el banco? Que la inversión en el banco solamente tiene ese componente de rentabilidad operativa, porque ese depósito no se valoriza a un 10% o a un 15%. No, y tampoco o a un el 5%. disfrute. Alguien que compra una propiedad también la puede disfrutar, que es parte de, bueno, sí, es ese tipo de inversión. Exacto. Entonces, pues la finca raíz siempre ha sido una alternativa de inversión histórica. Ideal tener un portafolio diversificado. Claro, tú tienes tus diferentes depósitos en tipos. bancos, pero ya cuando quieres tener un real estate, pues para mí es un lujo poder que un inversionista ya se mueva el depósito al apartamento, a la casa, porque la puede disfrutar, la puede tocar, es una experiencia mucho más satisfactoria. Y yo defendiendo Miami también. Tenemos tantos eventos en Miami sucediendo que obviamente en algunos momentos del mes podemos lograr un poquito más de rentabilidad operativa, ¿no? Un poquito más dependiendo en el Art Basel que acaba de pasar, en el Ultra Music, en el evento. Ahí logramos subirles un poquito la rentabilidad de esos días, de esos meses. Claro, si te mueves en lo que son rentas vacacionales, como tú lo dices, claro, porque pues Miami es una ciudad turística, entonces esa rentabilidad operativa ya a nivel de hotel tiene que estar unos 2 puntos más, a nivel de operación hotelera tiene que estar 2 puntos más que la rentabilidad de una renta de largo plazo. Una renta, cuando yo estaba hablando del 4%, son rentas de largo plazo, 4 o 5%. Cuando ya estás hablando de rentas de corto plazo, son 2 puntos más. Estamos hablando del 5, 6, 7% en la rentabilidad operativa. Exacto, interesante. Bueno, Santiago, tengo entendido que tú también eres inversionista, que también haces otro tipo de inversiones, compras casas, las remodelas, las vendes, arreglas, también haces edificios, has hecho multifamily, has hecho diferentes inversiones. Tú como inversionista, ¿qué herramientas utilizas tú para analizar el mercado conjunto con tu agente inmobiliaria o para analizar qué sería bueno, en qué sería bueno invertir y cómo está el mercado? Mira, hay un concepto que se llama farming, que es conocer muy bien un área específica, un barrio, 10 manzanas, 10 calles, te vuelves especialista en eso. Entonces esa es la primera variable, tener un área determinada. Luego que ya tienes tu área determinada, pues tú te metes, eso es lo bueno de Estados Unidos, la cantidad de información de las páginas web, de software, aplicaciones, todo lo que tienes para tener la información, para poder hacer la inversión. La variable más importante para hacer una inversión es la información. Si tú tienes la información. Entonces es Zillow. Zillow es súper fácil de manejar. Tú te metes a Zillow, quiero comprar, quiero vender, qué hay en el mercado, qué hay cerrado, le das el rango en el mapa, en Zillow, le colocas cuántos días en el mercado tiene la propiedad, entonces ahí te sale
las características de un tipo de propiedad silo. Hay otra página muy interesante que es la de miamidade.gov, que es donde salen todos los registros de las transacciones públicas. Ahí sale cuánto compró la persona esa propiedad, el vecino, está todo el histórico, sale la zonificación, está el MLS por intermedio de los realtors. Pero bueno, es que tú eres un inversionista proactivo, que te gusta indagar y saber, pero bueno, ellos, las personas internacionales que no tienen acceso, sí tienen acceso al silo, es muy fácil meterse, a veces la información está actualizada, a veces no, pero para eso nos tienen a nosotros también. Nosotros somos expertos en el tema, obviamente buscar un experto en cada tema. Si tú estás buscando algo comercial, buscas un experto comercial. Si estás buscando rentas vacacionales, un experto. Nosotros tenemos en nuestro equipo expertos en cada una de las áreas, en renta vacacional, en diferentes áreas, y los podemos ayudar. Y también nos gusta que el cliente sea un cliente que llegue preparado y sepa, como tú que eres cliente nuestro, que ya llegas con la información. Mira, yo quiero esto, hice este análisis, te ayudamos también a hacer el análisis, pero por eso te hacía la pregunta, porque a mí me gusta que educar a nuestros clientes y que los clientes lleguen ya con la información correcta y sea mucho más fácil hacer la inversión. Pero bueno, para terminar este tema tan interesante, me gustaría que me dijeras con tus palabras cómo ves el panorama en Miami específicamente para el 2024. Y yo sé que lo mencionaste por encimita, pero ¿cuándo es el momento para invertir? Es quarter 1. Eso es lo que yo creo. Yo creo que primer trimestre y segundo trimestre va a ser un mercado de comprador, donde los compradores vamos a poder tener oportunidades interesantes de comprar, porque primer trimestre y segundo trimestre serán mercados de comprador. No va a haber tanta, va a ser entre comillas fácil comprar. Los vendedores van a hacer descuentos, van a tener que salir de las propiedades, pero muy rápidamente en el tercer trimestre se puede convertir en un mercado de vendedor, que al empezar a bajar las tasas va a haber una euforia nuevamente en Miami, van a salir otra vez una demanda pues en volumen a comprar. Ahí se volverá otra vez un mercado de vendedor, porque los vendedores, vamos a decir, tengo mucha gente que me quiere comprar, ya bajaron las tasas, entonces tengo muchas ofertas para mi propiedad, me llega 1, 2, 3, 5 ofertas, empezaremos nuevamente a superar los asking price y entonces se convertirá en un mercado de vendedor y los precios irán otra vez para arriba. En este momento, primer trimestre y segundo trimestre, las propiedades van a durar un poco más de tiempo, más de días en el mercado, significa que el vendedor va a estar más dispuesto a vender. Veo Miami llegando casi al 30% de este ciclo, ¿no? Este ciclo entre lo que es Brickell, Downtown y Edgewater. Tenemos aproximadamente unas 10.000 unidades en fabricación de lo que es condo, donde solamente tenemos un 30% de grúas instaladas en este momento. En el 2024 yo creo que instalaremos otros 20 puntos en grúas, tendremos unas 10 grúas más, donde estaremos en el casi que llegando al 50% del ciclo. Entonces, pero no generándose mucha oferta de proyecto nuevo en masa, porque las licencias de construcción están muy demoradas, y eso es lo que está generando una demora en la entrega de los proyectos. Al haber una demora en la entrega de los proyectos, tenemos una baja oferta, y al tener esa baja oferta es lo que está manteniendo los precios en real estate, en preconstrucción. No encuentras hoy en el mercado unidades por debajo de $1,000 el pie. Se estandarizó que $1,000 el pie en Miami es el precio de preconstrucción. Nadie puede construir. Entonces, ¿Tú crees que el precio llegue a subir más de eso? ¿Llegue a cuánto tú crees que puede ser el tope en Miami con todo lo que se viene? Pues el reto de Miami es verdaderamente si se convierte en la ciudad que todos estamos diciendo que se quiere convertir. Si verdaderamente Miami le va a competir a Dubái, si verdaderamente Miami le va a competir a Nueva York, y es lo que está pasando. Entonces ves el fenómeno de estas grandes corporaciones, que todo el mundo ya lo sabe, pero lo repito rápido, de Microsoft llegando a Miami, ahora llega Jeff Bezos a Miami, un mensaje para Elon Musk, que aquí lo estamos esperando, que se apure, que venga y haga el túnel de conexión entre Downtown y Brickell. Sería lo último que nos faltara para que Miami verdaderamente se volviera imparable. Seguramente va a pasar. Entonces yo,
según lo que tú me estás diciendo, veo un año prometedor en el 2024, oportunidades para compradores y vendedores, solamente saber buscar el momento perfecto para hacer tu inversión. Pero Santiago, hay una parte ahora que vamos a hacer siempre con todos nuestros invitados. Van a ser 3 preguntas sorpresas, donde te vamos a poner un sombrerito para cambiar aquí el tema, que es un poco el tema... Yo soy cabezón, un poco técnico. Vamos a pasar a hacer algo un poquito más divertido. Estas preguntas en este primer capítulo te las voy a hacer yo, pero en los próximos capítulos me gustaría que el público participe, que van a ser en vivo y te hagan también una pregunta. Yo, las preguntas que te quiero hacer es, tú como inversionista experto, que has hecho diferentes tipos de inversiones, ¿cuál para ti ha sido la mejor inversión que has hecho? ¿Y cuál me recomendarías hacer a mí? Inversión, wow. Lo que pasa es que voy a tratar de responderte, pero hay inversiones especulativas de corto plazo, ¿sí? Ajá. Y hay inversiones de largo plazo. Entonces yo te puedo dar un ejemplo de una inversión especulativa con una alta rentabilidad. Exacto. Y entonces uno puede decir, wow, esa fue una buena inversión porque tuvo una alta rentabilidad. Te queda muy bien el 4%. Pero hay inversiones de largo plazo que las rentabilidades no son tan altas, pero te genera una cantidad de trabajo futuro para tu organización. Pero como lo dijiste hace un ratito, mientras más riesgo, más trabajo, puede ser mejor, dependiendo. Bueno, ahí te escucho. Claro. Para hacerte ejemplo de una inversión especulativa, estamos hablando del 2011, por ejemplo. 2011, estamos saliendo de la supercrisis del subprime, que fue el 2008. Ahí duramos 2008, 2009, 2010 en unas situaciones de colapso económico, ¿no? Uh-huh. Pero al hacerle seguimiento al mercado, se veía que la absorción, que es decir, la demanda, se iba a empezar a consumir la oferta más rápido. Entonces ahí lo que hicimos con unas herramientas que ya les comenté es analizar en un área qué terreno eran disponibles con alta densidad. Nosotros ya conocíamos muchos de estos terrenos y compramos un terreno en el área de West Brickell a muy buen precio porque todavía había mucha crisis, y resulta que ahí empezó a llegar la luz y en el 2011, boom, empezó y empieza un rally, que es un crecimiento de los precios, y vendimos a los 6 meses. Compramos una propiedad en $5 millones, la vendimos en $8 millones a los 6 meses. Te ganaste 3. Pero el banco nos prestó un financiamiento de $3 millones, entonces pusimos $2 millones para ganarnos $3 millones en 6 meses. Imagínate. Una rentabilidad del 200% anual. Pero eso es especulativo. Pero tú eres bueno en eso, porque yo recuerdo una propiedad que compraste en el Grove, que por cierto me la compró a mí y la vendí yo también, que la compraste en 1.6 antes de pandemia, y después en pandemia, bueno, obviamente fue un momentum del mercado nuestro, la vendimos en 3. Algo así fue, ¿no? Sí. Sí, eso también eres muy bueno analizando ese tema. Pero hay algo que te dice, tus intestinos te dicen, esta es una buena oportunidad, no la puedo perder. Claro, eso es ojo de inversionista. Ahora, inversiones a largo plazo. Inversiones a largo plazo es los assemblies, se llaman assemblies. Entonces, ¿qué es assemblies en español? Es ensamblar. Entonces es ir con calma y juntar un terreno junto a otro terreno. Es un proceso de adquisición, de compra, que te puede durar 18 meses, pero esos 18, ese gran ensamble te permite hacer un gran proyecto. Ese proyecto te permite tener trabajo para los próximos 3, 4, 5 años de tu organización con una rentabilidad normal, pero de pronto así nació, por ejemplo, Smart Brickell. Smart Brickell es el resultado de un gran assembly, de poner juntos 7 propiedades con 7 propietarios diferentes, ponerlos de acuerdo, irle comprando a uno por uno para luego tener un gran terreno y poder después estructurar un proyecto que está beneficiando ahora a miles de personas, ¿no? Súper interesante, Santiago, y me encantaría hablar contigo mucho tiempo, pero nos quedan 10 minutos y todavía nos falta un tema interesante que no quiero dejar de tocar. Pero antes de eso te digo las otras 2 preguntas bien rápido, contéstame lo más rápido que puedas. En tu experiencia, ¿cuál ha sido lo que más te ha enseñado en bienes raíces? ¿Qué inversión te ha enseñado más? Que no sé, positivo o negativamente, pero que te haya enseñado más, que tú digas, esto, aprendí algo de aquí. Cuando no existía Airbnb y nosotros empezamos a hacer rentas de corto plazo con una plataforma que se llamaba HomeAway,
y empezamos a hacer rentas de corto plazo cuando no existía Airbnb. Entonces, eso tu propio software, yo creo que me contaste sobre eso. Claro, diseñamos un software cuando cosas que ya estaban inventadas, pero eso me enseñó muchísimo, me abrió mucho los ojos. Las crisis, hay veces lo que hacen las crisis, yo tengo un ejemplo que lo que hace la crisis es que te aprieta tanto el cuello que te abre los ojos. Entonces, totalmente, muy buena esa, muy buena. Y por último, si fueras un inversionista que empieza desde cero y tiene $500,000, que hay muchos inversionistas que no tienen tanto, o si tienen o tienen más, ¿tú en qué invertirías esos $500,000? $500,000 para invertir en real estate solamente. ¿Okay? Sí. Entonces, yo me iría y haría un farming en el área de casas y buscaría una casa por el área de Little Havana, por el área de Shenandoah. Me gustan las inversiones, ¿no?, de casas. Una casa esquinera, de pronto que se pueda convertir en una nueva casa, en una casa de $500,000. ¿Pero la comprarías cash o mitad y mitad? Trataría de comprarla no muy apalancada, un máximo 50%, ojalá 40% de banco, ojalá 30% de banco, en donde ya hubiese casas nuevas de $2 millones, $3 millones. Entonces, ojalá una casa con un buen terreno, que tengas plan A, plan B, plan C de salida, que la rentas, que la remodeles, que puedas vendértela a un desarrollador para vender esa casa en unos $800,000 en 2 años y poderte ganar $300,000 poniendo 300. Entonces, eso me parece que todavía hay oportunidades para eso. Esa también la había pensado. Bueno, vamos a pasar al segundo tema, que son las rentas vacacionales, las oportunidades en rentas vacacionales. Bien rápido, cuéntame cuáles son las opciones hoy en día en el mercado de renta vacacional y cuál es la diferencia entre renta vacacional y renta larga. Pues mira, para hablar de producto nuevo, en este momento el mercado solamente tiene 3 productos nuevos en rentas de corto plazo. Tiene a The Elser en Downtown, que es muy chévere, 600 unidades. Tienes a Yotel en Downtown también, que son de unas 200 unidades, un poco futurista, tipo japonés. Y tienes a Smart Brickell, que es el único que está Brickell, que es el que está ganando la parada, que es el que está destrozando. Total, estoy de acuerdo contigo. Entonces, tienes esos 3 productos, Smart Brickell, The Elser y Yotel. Productos innovadores, productos que están siendo pioneros en la industria de rentas vacacionales. Vienen 3,000 unidades de renta vacacional, pero nosotros estamos de primero nosotros. Sí, 3. Pioneros en Brickell. ¿Y qué ventajas hay de este tipo de proyectos? Bueno, para mí una de las ventajas es que vienen amueblados, 1. Y 2, que tienen un operador hotelero que los ayuda en algunos proyectos. ¿Y cuál es la diferencia? Porque muchos inversionistas me preguntan eso. ¿Cómo yo voy a los inversionistas que son internacionales? También hasta los nacionales, porque los nacionales a veces no quieren estar en ese tema de estar manejando la propiedad. ¿Cómo manejan la propiedad a distancia? ¿Cuáles opciones hay de manejo? Normalmente nosotros, por ejemplo, tenemos el Hotel Program, que te manejamos nosotros la unidad. Somos los únicos que tenemos en este momento el leaseback, que está siendo muy exitoso, que el leaseback es que nosotros le alquilamos la propiedad y la gente tiene un pago mensual fijo. O la puedes manejar tú por Airbnb y buscar una empresa de property management que te haga el checkout y el clean. Entonces siempre tienes 3 opciones. Yo recomiendo de pronto un Hotel Program, que es algo mixto, pero realmente ideal empezar con un leaseback mientras coges confianza y ver si después migras a un Hotel Program. Y entre esas 2 me movería, entre el leaseback y Hotel Program, pero hay pocas oportunidades de leaseback en este momento. ¿Y en qué zona de Miami tú crees que sea mejor invertir en este tipo de propiedades? Yo creo que el mercado es sabio y es un tema que se llama la mano invisible, y definitivamente pues es Downtown y Brickell. Por eso es que se generó 4,000 unidades ahí, porque el mercado es sabio y es donde va a pasar todo, donde pasa la ópera, donde tienes el shopping, donde tienes los mejores restaurantes, donde tienes la conectividad del metro. Donde se está invirtiendo más de $10 billones en infraestructura, en puentes, en parques, en todo, correcto, ¿no? En todo eso, en el Miami World Center, en todos esos lugares que se están haciendo ahí. Pero bueno, en conclusión para juntar los 2 temas, yo creería, no sé tú qué opinas, que entonces hay que invertir a inicios de año, o dependiendo de lo que quieras hacer, en proyectos de rentas vacacionales es una buena opción porque tiene mayor rentabilidad. Y nada más. Y para concluir, 2 preguntas más.
en qué lugar de Miami te gustaría vivir o invertir y de qué estás agradecido por este nuevo año que comienza. A mí me encanta el Grove, Coconut Grove. Hay unos árboles espectaculares en el Coconut Grove. Key Biscayne para la familia, para los hijos, para los colegios, también es espectacular. De que estoy agradecido de estar aquí contigo. Estoy súper agradecido, me parece súper divertido estar en un podcast. Estamos triunfando. Y estoy agradecido de poder hacer lo que me gusta con pasión. ¿Y qué evento de Miami? También es una de las preguntas que hacemos. ¿Qué evento de Miami recomiendas? Yo estoy segura cuál es. El evento que más me gusta es el evento de Art Basel que acaba de pasar. Este año fue el mejor Art Basel que he estado como en 10 Art Basel y este año estuvo espectacular, estuvo apoteósico el Art Basel. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Les queremos comentar que en nuestro próximo capítulo vamos a hablar de Vive Miami como local, invirtiendo en EB-5, un proyecto que también en Smart Brickle tiene EB-5. Usted puede ser residente de los Estados Unidos invirtiendo en Smart también. Gracias. Gracias, Marta. Si tú viste este episodio y te pareció interesante, suscríbete a nuestro canal, dale like y comenta, dale a la campanita, compártelo con un amigo familiar que le va a servir de mucho. Vamos a tener contenido muy bueno, con mucha información educativa y vas a vivir Miami con nosotros, 360.